Bien, entonces en relación con el tema de la proyección social y su importancia en un minuto, pues son muchas las razones. La primera es porque toda la obra Minuto de Dios surge de una preocupación humana y social desde la obra del padre Rafael García Herreros. Entonces la universidad no se entiende desligada de la obra Minuto de Dios, sino que está dentro del conjunto de la obra, que es evidentemente mucho más que la universidad. Desde el comienzo se buscó responder a diversos problemas que ponían en relación diversas dimensiones de la vida. Por ejemplo, cuando se inició la obra Minuto de Dios, se inició con una preocupación por la vivienda, por la salud, por la educación, por la religión, por el tema de la paz. Entonces todos estos temas se van entrecruzando formando un conjunto, porque en realidad la vida no está hecha como de compartimentos, sino que todos los problemas tienen que ver con todo, porque es la dinámica social y la misma dinámica del ser humano. Y en tercer lugar, porque para toda universidad pues la mejor carta de presentación pues es la actuación de sus graduados, de sus egresados, y esa actuación pues se realiza en su vida personal, porque pues el estudiante es mucho más que un estudiante, es un sujeto humano que tiene su trabajo, que tiene su familia, que tiene pues muchos compromisos a nivel social, que cuando termina su carrera como graduado va a participar laboralmente en algún sitio, en alguna institución, en algún proyecto, y obviamente para la organización y para la universidad el desempeño de ese profesor que tiene una dimensión, de ese egresado, de ese graduado que tiene una dimensión social, pues es muy importante. Hay docentes que lo hacen muy bien, o sea, hay docentes muy preparados en sus materias, pero hay otros que, digamos, les falta un poco, o sea, no son tan dedicados, sino algunos no, digamos que pueden saber mucho, pero no... O tal vez es por lo de la experiencia. Hay docentes que no tienen la experiencia pues, para enseñar, en cambio hay otros que son muy buenos docentes. O sea, pueden saber mucho, pero no tienen como esa, sí, la experiencia de saber. Tienen una metodología muy... Se torna monótono. Sí, muy monótono. Las clases son muy monótonas, todo es igual. También hay profesores que tienen diferentes didácticas para enseñar. En cuanto a la evaluación, a la cátedra, al aporte agregado, al valor agregado que los docentes debieran aplicar para con sus alumnos, yo podría responder más o menos lo siguiente, sin intentar agotar el tema, ¿no? Pero me parece que la pregunta es pertinente, pero habría que abrirla un poco más, porque no es un problema solo de docentes, sino de la vida universitaria toda, incluso del sistema universitario y del sistema educativo en Colombia. Quizás sea necesario desde ahí repensar la educación, ¿sí? Y repensar, por ejemplo, el tipo de educación, el tipo de sociedad que hay detrás de la educación, el tipo de apuestas sociales, políticas, humanistas que puede estar a la base de la propuesta educativa de una institución. Ahora bien, en cuanto a los docentes, pues hay muchas maneras como el docente, como el profesor puede darle, entre comillas, un valor agregado a su trabajo, yo diría enriquecer creativamente muchas de las cosas que suceden. Primero me pregunto si las cátedras, si los encuentros con los estudiantes en aula son reales espacios de encuentro, de reflexión y de gozo. Esos tres elementos me parecen claves, porque la educación puede caer en la trampa de pretender como meter tanto al profesor como al estudiante en el afán de terminar un programa, porque curricularmente está establecido de tal o cual manera, y la idea pues no es eso, no es simplemente desarrollar un programa por desarrollar un programa. Se trata de un encuentro, es el encuentro lo que debe ser formativo, es el encuentro lo que debe llamar a la reflexión, y la reflexión es súper clave en este ejercicio de la docencia, porque el profesor no tiene la verdad absoluta, es decir, la verdad no la tiene nadie. Hay
entre comillas, fragmentos de verdad que vamos haciendo dialogar, que vamos haciendo interactuar para que haya una construcción epistemológica mucho más amplia. Entonces me parece que sin encuentro no puede haber reflexión, sin reflexión pues no puede avanzar el pensamiento, y de lo que se trata no es de, entre comillas, embutirle al estudiante un montón de contenidos, sino de propiciar la reflexión desde la interacción en el aula y fuera del aula. Y por otro lado, el tercer elemento que propongo es el tema del gozo intelectual, del gozo académico, porque pues para nadie es un secreto que la visión que a veces tenemos de la educación es una visión poco forzada de la educación, en la que digamos lo que hay que hacer, lo que se le pone a hacer al estudiante, a veces es percibido por el estudiante como una carga, como un peso, pero no se le permite o no logra el estudiante descubrir esa dimensión de gozo, de placer, de querer, de deseo allí en ese proceso. En un segundo momento es necesario que estemos menos apegados a los programas en cuanto a programas, porque los programas, evidentemente, no se trata de negar los programas, ellos son necesarios, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que van más allá del diseño de un programa, o muchas cosas que suceden en el aula y fuera del aula, en la interacción entre estudiantes y profesores, que desbordan las lógicas, digamos, a veces cartesianas de un programa. Entonces es importante que el profesor y los estudiantes creen un clima en el que se comprenda que pueden emerger preguntas nuevas, situaciones de la misma vida que reclaman desbordar el mismo programa o enfocar el programa en direcciones en las que no se había previsto. Tener esta supleza, esta elasticidad me parece muy importante. Pienso también en el ejercicio de la evaluación. Por un lado, tendríamos que mirar y revisar si las condiciones en que la evaluación se realiza pues son las mejores. Si no hay ni los espacios o si no hay el tiempo suficiente para hacer una adecuada evaluación, pues evidentemente no vamos a tener un ejercicio evaluativo de carácter pedagógico que propenda por el crecimiento del estudiante. Entonces habría que revisar un poco más eso, pero por otro lado tendríamos que revisar un poco qué evaluamos, por qué evaluamos, para qué evaluamos, qué le aporta la evaluación al proceso que se ha hecho con los estudiantes. Todo eso tendríamos que examinarlo cuidadosamente. Y finalmente pienso yo que se ganaría mucho en educación si hubiera más espacio para el diálogo, para la discusión y para la creación. Son tres cosas que son tres ejercicios, a mi juicio, fundamentales, porque no se trata solamente de que el estudiante escuche y repita y reproduzca, sino que haya un diálogo, porque es en el diálogo donde se producen construcciones. Segundo, que haya discusión, porque si no hay discusión, pues es porque no hay argumentos, y de lo que se trata es de que se revisen distintas posturas, distintas aproximaciones a los temas, a los problemas que se plantean, a las cuestiones. Y por otro lado, justamente porque hay la discusión, se da la posibilidad de que haya creación de nuevo conocimiento. ¿Haces parte de alguno de los semilleros de investigación de la universidad? No, señor. No, tampoco. ¿Saben que existen los semilleros de investigación? Sí. Sí. ¿Y por qué no participan en ellos? Pues no me ha interesado mucho. No he tenido el tiempo ni la oportunidad de ir a averiguar sobre eso. ¿Pero los consideran importantes? Yo sí, ¿Por qué? porque no sé, podemos pertenecer a un grupo al cual hagamos diferentes investigaciones. Y ya, ¿sabes? ¿Sabía que con eso se quita el proyecto de grado? ¿Algo así? ¿Algo así, cierto? No sé, cuéntame, ¿qué sabes de los semilleros? Duran un año, creo. Bueno, la investigación en Uniminuto ya se ha venido trabajando desde hace unos años
y se ha ido impulsando mucho más. En este momento se ha contratado al doctor Félix de Moya, de España, que es un investigador que ha hecho bastantes publicaciones, porque la situación de el investigador se mide en la publicación. Si la publicación se realiza y es avalada por una comunidad académica, eso permite avanzar. El año pasado, en el 2015, en la Universidad Minuto de Dios, según este Félix de Moya, solo se publicaron 8 artículos de investigación, nada más. Para una universidad tan grande, 8 artículos es muy pequeño. Y en el nuevo escalafón que hizo Colciencias sobre los investigadores, solo quedaron 19 clasificados el año pasado. Así que eso nos muestra un bajo rendimiento. Hay muchos semilleros de investigación, hay muchos proyectos de investigación, y eso permite avanzar, pero nos falta demostrarlo con las publicaciones. Así que el trabajo ha ido avanzando. Desde la Dirección General se han tomado varias medidas que permitan corregir los errores en la investigación, y yo creo que este año y el próximo año va a ser mucho más visible el trabajo de investigación de Uniminuto, porque tienen muchas propuestas desde las distintas facultades, utilizando casi todas el enfoque praxeológico, y a partir de ese enfoque praxeológico se van haciendo aportes, pero vamos en un camino que hasta ahora está empezando, y como hasta ahora está empezando, deficiencias tiene muchas, pero mecanismos que impulsen tiene hartos, porque tiene un centro de investigación, tiene incentivos económicos para las publicaciones. Entonces los profesores que hagan publicaciones van a tener incentivos económicos, tiene el apoyo económico para los proyectos que clasifican y para los semilleros que clasifican. Nos falta es producir más, tener un poco más de disciplina y llegar a producir más. Tenemos a veces muchas horas de trabajo y pocas de investigación, pero creo que eso también lo van a ir corrigiendo para mejorar en la investigación. Los estudiantes de Uniminuto deben interesarse en la investigación, porque la investigación hace parte del ser humano. Cada uno de nosotros tiene posibilidades de ser curioso, cada uno de nosotros tiene posibilidades de entregarle cosas nuevas a la disciplina, cosas nuevas a la humanidad, cosas nuevas a la sociedad. Por eso investigar es importante, porque nos permite crear, construir, hacer las cosas diferente, vivir de una manera distinta, y dar la posibilidad también que cada uno de los saberes, cada una de las ciencias que nosotros estudiamos le aporten a una nueva nación, a un nuevo país. Por eso queremos invitarlos a que cada uno de ustedes, como estudiantes de Uniminuto, hagan posible que se transforme la sociedad, la vida, el país, la familia, a través de lo que cada uno de nosotros pueda aportar desde su contexto disciplinario. Sobre qué tan relevante es para el estudiante poder experimentar la internacionalización dentro de la carrera, pues claro que es muy relevante, por varias razones. Primero, porque estamos en un mundo globalizado, y estar en un mundo globalizado exige ampliar las perspectivas de comprensión. Una persona que se queda encerrada en un solo lugar, en las mismas 4 paredes, sin mirar más allá, pues terminará pensando que el mundo es eso. En cambio, si ampliamos nuestras perspectivas de comprensión, de aprendizaje, de convivencia, de interacción cultural, pues eso nos va a ayudar mucho. Segundo, porque la internacionalización exige que haya un cambio de chip en todos. No se trata solamente de un cambio que deba hacer la institución, las directivas de la institución, o los profesores por su lado, los estudiantes, sino que, puesto que la educación es un sistema, y es un sistema vivo, pues se requiere que haya una transformación en todos. Esa transformación pues tiene que pasar por el cambio de actitud,
tiene que pasar por la apertura a nuevas lenguas, por ejemplo, no solamente el inglés, pues hay muchas otras lenguas, pero una lengua es una ventana diversa para aprender otras culturas. Me parece interesante el hecho de ser cada vez más rigurosos tanto en las metodologías que usamos como en los discursos que realizamos, de tal manera que aquello que nosotros aprendemos y aquello que nosotros vamos a socializar académicamente tenga el peso suficiente pues para codearnos, por ejemplo, en un evento internacional con otras personas que seguramente también han hecho su ejercicio de búsqueda y de participación académica. Por otro lado, hay que entender que este tema de la internacionalización o de la internacionalización del currículo, de la experiencia académica, no se reduce solo a la movilidad es una parte de esa internacionalización, pero pudiéramos pensar en la internacionalización del currículo, podemos pensar en la pertenencia a redes, podemos pensar en la invitación de expertos internacionales, por ejemplo, en el caso del Instituto Bíblico y de la carrera del programa de Ciencias Bíblicas. Hace poco, por ejemplo, trajimos a Daniel Marguerat, pues que es un personaje de talla mundial, ni siquiera es un personaje importante en un país, sino que a nivel mundial pues es una referencia en estudios bíblicos, en cierta corriente de estudios bíblicos. Entonces son experiencias sobre las que hay que aprender mucho. El aprendizaje de lenguas, como señalaba antes, porque las lenguas son una ventana para la comprensión de la vida y de la historia y de las culturas de otra manera. La socialización de los conocimientos me parece clave en ese proceso de internacionalización. No hay necesidad siempre de estar saliendo, hay algunos profesores que salen, pero justamente esos profesores y esos estudiantes que pueden salir, porque pues evidentemente no hay recursos para enviar a todos los profesores y a todas las personas a hacer ponencias, a hacer debates en el exterior, a llevar sus investigaciones a ciertos congresos, pero por lo menos las personas que pueden ir de la universidad debería existir al interior de los programas. Es una insistencia que se ha hecho en la universidad, pues la hacemos en la Facultad de Ciencias Humanas, pero también sé que se está haciendo en otras facultades. Es importante que las personas que vayan a participar a un evento internacional, pues ese conocimiento, esa experiencia, esos nuevos cuestionamientos, esos nuevos planteamientos, pues sean socializados también al interior de los programas a la llegada de estos profesores. Y insistiría mucho en el conocimiento de nuevas culturas. Hoy estamos en un mundo globalizado y si no nos preocupamos por ampliar nuestro horizonte de comprensión, por conocer cómo piensan otras culturas, cómo se organizan otras culturas, cuál ha sido la historia de otras culturas, nos vamos a quedar con un pensamiento absolutamente provinciano y poco internacionalizado. Sería eso.